Hola, estimados alumnos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a aprender a hacer un estudio de sombras fácil en AutoCAD sin necesidad del uso de software especializado. Bien, lo que vamos a tratar de hacer es un gnomon, una especie de reloj de sol. Bien, es decir, vamos a tratar, les voy a enseñar a montar esto de aquí para un objeto de determinadas dimensiones. Para eso necesitamos conocer los datos de cenit y azimut del Sol en la esfera celeste para unos determinados días del año. Para eso yo me voy a ayudar de esta página web, ¿de acuerdo? Sun Earth Tools. Es una página web bastante útil para la búsqueda de este tipo de información. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros podemos buscar nuestra localidad o bien introduciendo las coordenadas. Nosotros vamos a utilizar estas coordenadas, ya lo tengo aquí preparado. Bien, le daríamos a buscar y el puntero, el centro del puntero se va a situar en esa localidad. En caso de tener otra localidad, por ejemplo, pues en esta zona de Oriente Medio, movemos el mapa, tratamos de moverlo lo más al centro posible y le damos doble clic. El puntero se va a situar en esa zona. Más o menos, más o menos. Es cuestión de ir haciendo zoom, ¿de acuerdo? E ir aproximándonos al lugar. Si hemos dicho Oriente Medio, pues por ejemplo por aquí. ¿Vale? Y perdón, que se me va. Bueno, iríamos haciendo doble clic hasta llegar a la posición que buscamos. En este caso, como nosotros conocemos las coordenadas que vamos a utilizar, las ponemos, las podemos poner con decimales o en sexagesimales, da igual. Lo buscamos y ya me aparece. Si hiciéramos zoom, ¿ve? Estamos en la zona de Punta Cana. Buen sitio. Bueno, aquí tenemos, en esta parte de aquí, las horas y los minutos. Podemos buscarlo para un determinado una hora y minuto, pero realmente lo que nos va a interesar es buscarlo en una fecha. Vamos a buscar 4 días del año. Los dos que son los días importantes, ¿no? Cuando el sol, las horas de luz y de noche varían. Entonces vamos a buscar los dos solsticios y los dos equinoccios. Los dos solsticios es el de invierno, que es el 21 de diciembre, y el de junio, que es el 21 de junio, y el de verano, que es el 21 de junio, y los de primavera, que es el 21 de marzo, y el de otoño, el equinoccio de otoño, que es el 21 de septiembre. Vamos a empezar por el 21 de diciembre. En este caso, el mes 12 y el día 21. El año, da igual, todos los años el sol se mueve, en principio, tiene el mismo recorrido. Y muy importante es seleccionar la hora local en el que vamos a trabajar, en el que está nuestro punto, nuestra ubicación. En este caso, República Dominicana trabaja en la zona horaria -4. La zona horaria la podéis encontrar por internet. Bueno, pues pinchamos en ejecutar y ya nos va a devolver los datos. Nos devuelve una serie de gráficas, bien, que es interesante que os pongáis a echarles un vistazo y saber lo que quieren. Lo que dicen, este es, digamos, como si estuviéramos viendo el sol en el horizonte. Pero bueno, la tabla que nos interesa es esta de aquí, que es la tabla que nos va a devolver la elevación o el ángulo solar y el azimut. Bien, podemos darle también, si queremos, estos intervalos cada hora, cada media hora, cada 20 minutos, y podemos bajarnos la tabla. Bueno, yo ya tengo estos datos para el 21 de junio pasados a una hoja Excel, ¿bien? Que son estos de aquí, y tengo los datos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo no voy a hacer el reloj de sol solamente lo voy a hacer para 10 horas. ¿Bien?
Una cosa muy interesante que salen de los datos, ya tengo aquí los del 21 de marzo, los del 21 de junio y los del 21 de septiembre, es que, si se fijan, el 21 de diciembre la altura solar es menos 0,8. Esto quiere decir que está prácticamente en el horizonte. La altura solar, como hemos visto en los apuntes, es el ángulo que existe entre el Sol y el horizonte. Si ahora nosotros unimos el centro del Sol con el objeto, para que nos entendamos, y lo prolongamos, bien, este ángulo de aquí, que en este caso es de 33 grados, sería la altura solar, ¿vale? Si esto es el Sol, este es el horizonte, bien, este sería la altura solar. De acuerdo, pues seguimos. Lo que decía es que en el 21 de diciembre la altura solar es prácticamente está en el horizonte, o sea, ya vemos el Sol, pero no ha llegado a salir. Y el 21 de junio está 12 grados por encima a la misma hora por encima del horizonte. Esto es como si nosotros miramos al sur o miramos más que al sur, hacia donde está el Sol en ese momento, hacia el este. Miramos hacia el horizonte, alargamos la mano, ponemos el dedo meñique en el horizonte, bueno, pues el Sol estaría por encima del dedo índice. Eso serían como 12 grados. Bien, bueno, pues ahí me coloco la altura solar y el acimut solar. Una cosa muy importante de este ángulo que nos dan. Nosotros, vamos a borrar esto, para que no, vamos a ponernos aquí. Si nosotros, visto desde arriba, decimos que nuestro sur está en este sentido, esta es la línea, esto es el sur, ¿de acuerdo? Este es el sur y este es el norte. Nosotros decimos acimut al ángulo que viene respecto al sur, hacia este lado o hacia este lado, ¿verdad? Este es el este y aquí queda el oeste. Bien. Bueno, pues el ángulo que nos está dando de acimut, hay que tenerlo muy en cuenta, es contemplando que el cero es el norte, es esto de aquí. Entonces los 114 grados que nos marca ahí serían aproximadamente estos 90, ¿verdad? Estos 90 más 20 y pico grados más, que vamos a decir que sería más o menos por aquí. Este es el ángulo que él nos está marcando. Si nosotros sobre este círculo visto desde arriba pusiéramos 114 grados, por ejemplo, una línea de 5 unidades, fijaros dónde nos está marcando el ángulo. ¿Por qué? Porque AutoCAD marca como 0 grados esta línea, que para nosotros es el este. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta porque a nosotros lo que nos interesa es el complementario de este ángulo. A nosotros nos interesa este ángulo de aquí, todo este ángulo. ¿Por qué? Porque es el ángulo que va a tener la sombra de un objeto situado en el centro de esta esfera, ¿verdad? El Sol está situado en esta parte de aquí, proyecta sus rayos sobre un obstáculo que está en esta zona y la sombra continúa para aquí. Entonces lo que nos interesa sacar es todo este ángulo, porque AutoCAD, como digo, referencia al cero en este de aquí. Bueno, pues con una serie de cálculos complementarios sacamos que el ángulo de sombra respecto al objeto que lo tengo aquí, pues me sale como 180 menos el ángulo que me da menos 90. ¿Bien? Igualmente la longitud de sombra sobre el suelo, si volvemos al ejemplito anterior en el que esto de aquí es el Sol, lo que nos interesa saber es esta longitud. Lo voy a recortar un poquito, ¿vale? Que es la longitud en la proyección del suelo, que es lo que nosotros vamos a dibujar, de la sombra. Bueno, pues si sabemos que este ángulo es 33 grados, sabemos la altura de nuestro objeto, que se la vamos a dar,
o sea, esta es la altura solar, sabemos la altura del objeto, sabemos que esta longitud, que la tangente de este ángulo es esta longitud dividido esta longitud. Bueno, pues por trigonometría podemos sacar fácilmente la longitud de la sombra, que es esta columna que yo tengo aquí, ¿verdad? Aquí vemos la fórmula que yo estoy utilizando. Una forma muy sencilla es la tangente, despejar uno de los catetos de la fórmula de la tangente, no tiene más. Vale, entonces yo ya tengo la longitud de la sombra para un objeto de 1 metro. Yo aquí puedo poner, fijaros, esta fórmula está referenciada a esto. Y el ángulo, ¿verdad? Ahí lo tengo ya todo. Bien, pues eso lo hago para cada uno de los 4 días del año y me vengo aquí. Voy a borrar esta parte. Me voy dibujando, esto es facilito, vamos a dibujar por ejemplo el 21 de junio a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana tenemos una longitud de sombra para un objeto de 1 metro. Tenemos una longitud de sombra de 4.42 metros y un ángulo de 200.73. Bien, pues muy facilito. Me sitúo, por ejemplo, aquí y dibujo una línea. Vamos a volver a ver a qué era, 4.42 de 4.42 unidades de longitud y ángulo 200,73. 200.73. Vemos que la línea, vamos a dibujarla, vamos a ponerla bien. Vamos a dibujarla, que tengo aquí la capa correspondiente. A ver si la encuentre para el 21 de julio. Bien. Vemos, oye, esta línea, pero esta línea sale hacia abajo. Si yo tengo mi sur aquí y mi norte aquí, ¿cómo es posible que me salga hacia abajo? Porque para el 21 de junio, que es el día más largo del año, el sol nace por la parte norte, por la parte noreste. Si seguimos dibujando, por ejemplo, el 21 de junio a las 12 del mediodía tenemos una longitud de sombra de 0.42 y 196 grados, 196.23 grados. Lo mismo. Vamos a la sombra del 21 de junio, vamos a dibujarla. Eran 0.42 y un ángulo de 196.23. Bueno, y también me sale hacia el norte, hacia el sur la sombra. Eso quiere decir que el sol está situado al norte. Bueno, pues si dibujamos todas estas líneas que tenemos aquí marcadas para el 21 de diciembre, para el 21 de marzo, para el 21 de junio y para el 21 de septiembre, para un objeto de 1 metro de longitud, vamos a encontrar que nos va a salir esta especie de reloj de sol. Voy a borrar aquí. Aquí también se ve muy claramente lo que ocurre con el sol. Vuelvo a repetir, aquí tenemos el norte y aquí tenemos el sur. Voy a dibujarlo. Aquí está el norte. Y aquí abajo tenemos el sur, el este y el oeste. El este y el oeste. Bien, entonces vemos en rojo, nos vamos a fijar en la capa que tengo aquí puesta, es la sombra del 21 de diciembre. En amarillo anaranjado es la sombra para el 21 de junio.
en morado para el 21 de septiembre. Y para el 21 de marzo, parece que no lo tengo dibujado. Parece que he dejado solamente la prima. Bueno, pues nos dibujaríamos también. Nos falta el reloj para el 21 de marzo. Pero bueno, 21 de marzo y 21 de septiembre va a salir muy parecido. Lo que quiero recalcar... no, las tengo dibujadas, perdón. Son estas de aquí, mira, 21 de marzo. Perdón, están dibujadas. Y vemos que para el 21 de marzo y el 21 de septiembre las dos curvas son prácticamente idénticas. Prácticamente idénticas. Bien. Hay un dato muy curioso. Recordemos que el Sol hace este recorrido. Sale por el este, va hacia el sur y se pone por el oeste. ¿Eso qué quiere decir? Que en teoría todas las sombras que se producen en un objeto que está situado aquí en el centro van hacia el norte. Lo vemos muy bien reflejado en las del 21 de junio, las 21 de marzo, en las 21 de septiembre y en las del 21 de diciembre, que se ven mucho más acusadas. Sin embargo, en las del 21 de junio vemos que van hacia el norte. ¿Esto por qué es? Porque el 21 de junio el Sol nace por el este, pero como aquí estamos tan cerquita al Ecuador, el 21 de junio el Sol no pasa por el sur, pasa por el norte. Y eso es un efecto muy curioso. Bien, también estamos viendo reflejadas las longitudes de sombra del mismo objeto. Vemos como para el 21 de diciembre, en las primeras horas de la mañana, a las 8 de la mañana, las sombras son muy largas, mientras que, por ejemplo, para el 21 de junio, que sería la sombra aquí, las 8 de la mañana, la sombra es bastante más cortita. ¿Qué es esto que me he dibujado aquí? Bueno, pues es una especie de, vamos a decir, una especie de hexágono, que lo que estoy haciendo es delimitar las zonas donde yo no quiero que haya módulos. ¿Por qué no lo llevo hasta aquí? ¿Por qué no llevo yo este ángulo hasta aquí? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hago? No lo hago precisamente porque si yo tuviera en cuenta esta sombra que se produce a las 8 de la mañana el 21 de diciembre, nada más, os voy a centrarnos al 21 de diciembre, en toda esta zona no tendría módulos. En toda esta zona pues no tendría módulos. Y entonces, ¿qué pasa? Que el resto del año estoy perdiendo mucha producción por falta de módulos. Porque el resto del año, fíjense, que a las 8 de la mañana la sombra está aquí. Pero a las 9 está aquí y a las 10 ya está aquí. El 21 de diciembre, el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Entonces, esto es una manera de decir, bueno, cuando yo traslade esta figura a mi dibujo de AutoCAD, donde voy a tener los objetos, pues en esa zona yo quiero que no haya sombra. Bien, ya tenemos mi gnomon, ya tenemos la figura que estamos buscando, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a señalar, vamos a borrar aquí. Bien. Y ya tengo mi estudio de sombras primario para un objeto de 1 metro de altura. ¿Pero qué ocurre? Que los objetos no son de 1 metro de altura. Bueno, pues es muy facilito. Simplemente hay que escalarlo. Si yo tengo objetos de 30 centímetros, pues tendré que buscar un gnomon de 30 centímetros, que es tan fácil como aplicarle una escala 0,30 a este de aquí. Ejemplo, una escala 0,30. Bien, pues un objeto de 30 centímetros lo que me va a desarrollar es este perfil. De acuerdo, pues ahora yo desplazo esta figura en todos aquellos objetos que tengan 30 centímetros, todas las esquinas de mis objetos. Pues por ejemplo aquí, aquí y aquí. Esas son las zonas que deberían estar libres de sombra.
Bien, pues ahora es tan facilito como unir los extremos de esta figura para verificar que en esa zona no se colocan módulos. O sea, esta zona es la zona que va a tener sombras y que yo quiero evitar. Imaginemos ahora otra situación. Vamos a decir que esto, que es un bloque de ascensores que sale de la terraza, tiene 2 metros de altura. Bueno, pues si tiene 2 metros de altura y yo sé que esto es el estudio de sombras primario para un objeto de 1 metro de altura, simplemente tengo que multiplicar, tengo que escalarlo por el doble. Bien, cojo mi estudio de sombras primario, me puedo llevar todo o me puedo llevar solo la figura. En este caso me voy a llevar solo la figura. Bien, y la coloco en las esquinas del edificio que tiene 2 metros de altura. En todas las esquinas, todos los bordes, todo el perímetro que estamos viendo. Bien, ahora cada uno de los extremos de las figuras. Bien, lo voy a hacer rápido para no entretenernos demasiado. ¿Y qué observamos? Pues en este caso observamos que en toda esta zona no debería haber módulos. Voy a borrar a las figuritas. Toda esa zona debería estar libre de módulos porque vamos a tener sombras que le afecten. La franja amarilla. Y tengo módulos. Bueno, pues ahora toca decidir, como esta sombra que hay al sur del edificio solo se va a recibir, que son todos estos módulos, solo se va a recibir todos estos módulos el 21 de junio o en fechas próximas al 21 de junio, porque el resto del año no va a haber sombras en esta zona, pues yo ya decido si los dejo o no los dejo. Bueno, pues de esta manera se puede calcular fácilmente las sombras que produce un objeto. Voy a repasarlo rápidamente. Necesitamos hacernos un reloj de sol. Para hacernos un reloj de sol calcularemos la longitud de sombra y el ángulo de sombra respecto al objeto que tenemos para cada uno de los 4 días determinantes del año: 21 de junio, 21 de marzo, 21 de septiembre y 21 de diciembre. Simulamos con un fácil dibujito, simulamos cada una de esos 4 días, por ejemplo 10 horas al día. Y sacamos nuestra figura estándar, que va a ser la que nos va a delimitar la zona de sombras y por lo tanto la zona donde no debería haber módulos. Ahora es tan fácil como ese objeto de 1 metro llevarlo a escalado por arriba o por abajo dependiendo de la altura del objeto que realmente tengamos. Lo transportamos a nuestro dibujo y rellenamos los huecos, siempre buscando el vértice más expuesto para hacerlo nuestra figura del objeto. Y nada, así calculamos nuestras sombras. Bueno, pues espero que les haya ayudado. Cualquier duda, por favor, la comentamos por el foro. Muchísimas gracias.